Hay un hombre que fue un genio, ¿no? A principios del siglo pasado, que es Wilhelm Conrad Röntgen, que fue el creador de lo que hoy pues, es la imagenología, que es la manera que nos podemos ver hacia adentro, ¿no? Con los conocidos y afamados rayos X. Pero detrás de él hay toda una historia, toda una vida, y Midore se ha puesto a estudiarlo y nos comparte algunas de sus primeras experiencias después de haber echado un clavado así a esta vida tan interesante. Y te saludo esta mañana, mi Dore querida, te mando besos. ¿Cómo estás, mija? Buenos días. Hola, papito. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Y justo hoy quería traer esta historia porque tenemos el contraste con lo que pasó en el accidente de Chernobyl hace pues, ya muchísimo tiempo. Pero en el discurso, cuando Marie Curie y Pierre Curie descubren la radiación, o sea, la luz dentro de los átomos, ellos sabían que había dos vertientes. Y cuando Pierre Curie gana el premio Nobel, da un discurso padrísimo, pero dentro de su discurso él dice, ojalá y este descubrimiento lo utilice la humanidad para el bienestar, porque ellos ya sabían la contraparte, ya sabían que en algún momento podría estarse utilizando pues para explosiones, ¿no? Y bueno, fue lo que pasó en Chernobyl y quiero hoy hablar de su contraparte, de lo positivo, de lo que ayudó a la humanidad, que justamente fueron los rayos X, que fue toda la diferencia. Imagínense que antes, por una torcedura, amputaban las piernas. Entonces, después del invento del rayo X, que por supuesto que viene sobre la línea de descubrimiento de Marie Curie, pues cambia la medicina del ser humano y cambia el sistema de salud del mundo. Entonces se vuelve muy interesante. Yo hoy justamente quería platicar de Wilhelm Conrad Röntgen. Claro que mi pronunciación debe estar medio oaxaqueña, pero no importa. Él nació en Belén, un pueblo muy chiquitito, al oeste de Alemania, no se crean que en Belén, el portal de Belén. Él fue el hijo único de Friedrich Conrad Röntgen y de Charlotte Constance Frauen. Su padre era comerciante. Esto es muy bueno, esto es muy buen dato. Él vendía textiles, entonces lo llevó a tener una clase bastante acomodada. Y luego su mamá venía de esta familia holandesa, muchísimo abolengo, y también dedicada a la manufactura y a la navegación. Entonces había comercio, vamos a ponerlo en aquel entonces ya globalizado, ¿no? Entonces Wilhelm sí tuvo una educación privilegiada, fue un niño, es que no me gusta decirlo como así consentido, pero pues sí lo fue, porque tuvo todo lo que necesitaba para desarrollarse correctamente. Y él toda su vida mostró interés por los experimentos. Yo creo que todos los niños nos metemos a hacer estos frasquitos en donde a ver qué explota qué, y le echas tierra y lo mezclas con miel y luego le echas sal y luego pimienta y así. Y él siempre fue muy devoto a los experimentos. Y luego un día, un 8 de noviembre de 1895, Wilhelm hace este gran descubrimiento trascendental que cambia el mundo de la medicina de aquel entonces y definitivamente hasta la fecha. Y él estaba experimentando en su laboratorio y se dio cuenta que había, a través de la radiación, se podía fotografiar cierto material con base en el agua. Y entonces él le llamó a este fenómeno de naturaleza desconocida los rayos X. X por su naturaleza desconocida, ¿no? Y esto lo logró gracias a la radiación y gana el Premio Nobel de Física en 1901. Y luego la primera radiografía que le están viendo ahorita en pantalla, esa es, ¿a poco no está divina? Esa Divina. fue la primera foto, causó un revuelo increíble, es un documento histórico y esta imagen es la mano izquierda de su esposa. Y ahí pueden ver que lleva su anillo de casada. Y entonces Berta fue el primer experimento, ella pone su manita para que su esposo pudiera lograr este sueño. Y bueno, pasó el tiempo y Wilhelm y Anna se casan, como pueden ver, ya está casada en esa fotografía, y en esta se casan en Holanda, se conocen en Zúrich, y Wilhelm trabajaba en aquel entonces como ayudante de un profesor de física que se llamaba August Kundt, y él era su mentor. Y nada más recordar que en aquel entonces, para poder aprender una materia, no ibas nada más a una escuela y ahí aprendías, sino tenías que irte a vivir a casa de tu profesor. Entonces él fue como su papá, como su segundo papá,
y lo adentró al mundo de la ciencia física. Y luego Ana era una mujer, pues dicen que muy atractiva. Yo la verdad en lo personal no sé, como que no la veo tan atractiva, la veo como medio de malitas, ¿no? Pero bueno, Ujú. era alta y tuvieron un hijo, Johann Gottfried Löfgen, que bueno, él era, fue un niño muy, muy lindo. Y bueno, ellos se conocen en un café. Ella le servía cafés en aquel entonces, se conocen, dicen que fue amor a primera vista y bueno, toda esta amor romántico, ¿no? Y se comprometen y su vida se volvió muy difícil porque ni los papás de él la querían a ella, ni los papás de ella lo querían a él, entonces la pasaron mal, les cortaron el ingreso y la herencia, en fin, entonces la pasaron terrible y él terminó como ayudante de un científico, pues lavando este tubos de ensayo, ¿no? Y fue así como se adentra a la universidad local y logra, tras mucho trabajo, un puesto importante dentro de la universidad, se vuelve rector de la universidad y bueno, fue una pareja que trabajó muchísimo para poder salir adelante y sus experimentos. Y me gusta también las parejas en la ciencia, porque empecé hablando de Marie Curie. Ahorita podemos hablar de Berta y de Wilhelm, pero también podemos hablar de un montón de parejitas que lograron cosas bien interesantes, como ahorita el libro que me regalaste, papito, que de Jennifer Doudna, también sin su esposo no hubiera logrado la fotografía del RNA tan espectacular que la llevó al premio Nobel, ¿no? Entonces es importante saber que en el mundo de la ciencia el trabajo en equipo es fundamental, aunque pareciera un trabajo solitario, ¿no? Y estos dos, bueno, este equipo de Wilhelm y Berta lograron eh, traspasar la adversidad, el protocolo social y traspasar la piel hasta los rayos X. Y fue divino. De hecho, cuando fallece su esposa, ya Wilhelm no aguanta mucho, 4 años después se muere. Y él fue muy reconocido en su época también porque fue un hombre, además de un gran esposo, un gran científico, era una gran persona. Se le conocía por su calidad de ser humano y él, así como ya la cereza en el pastel, gana el premio Nobel y le dicen, pues oye, registra tus derechos, ¿no? Y él contesta, ¿por qué? Esto es un trabajo para la humanidad. Esto no se puede registrar, esto no se puede patentar, esto es para el mundo. Yo no trabajo por el dinero, yo trabajo por la vida. Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Ojalá y todo el mundo pensara igual. Ahora fíjate que cuando Röntgen descubre la permeabilidad de los rayos X para obtener figuras, en aquel tiempo no estaba uno consciente de lo que ahora sí, no sé, a todos los que en este momento estamos unidos aquí a través de esta comunicación, en alguna ocasión nos habrán tomado unos rayos X y todas las personas se protegen, digamos el personal médico se protegen, porque los rayos X tienen una potencial afectación si estás siendo sometido constantemente a los efluvios de los rayos X, que podían llevar a degeneraciones, incluso degeneraciones hasta en la sangre, en forma de cáncer, por ejemplo. Entonces, Pues sí, en Marie aquel Curie. tiempo no estaban conscientes de esta situación y pues no se protegían. O sea, fíjate, la primera imagen es la de la mano de su esposa y pues lejos estaban de saber que todo esto potencialmente le estaría afectando si se hacía de manera reiterada. Y no serían los primeros que en reiteradas investigaciones acabaron siendo víctimas de aquello que descubrieron. Que eso es también algo que hay que resaltar, yo creo. Sí, no, y es que cuando te adentras en el mundo de la ciencia es descubrir y en su totalidad no se sabía. Marie Curie también se murió producto de la radiación, Pierre Curie se murió producto de la radiación, ellos también se murieron producto de la radiación, de hecho ella tenía un cáncer en el útero, y entonces, por supuesto que este tipo de trabajos o este tipo de descubrimientos científicos tienen un altísimo riesgo y es por eso que hoy quería hacer este comparativo porque sí llegamos a lugares como Chernobyl, sí llegamos a lugares incómodos como Hiroshima y Nagasaki, pero al final también hemos llegado a lugares muy cómodos en donde podemos ver a través de nuestros huesos y salvar vidas. Entonces, ponerlo en perspectiva. Pues fíjate Papito. que sí, tú bueno, hoy estás resaltando justamente un hecho que fue Chernobyl, que por cierto,
en el 2017 se estableció al evento de Chernobyl como un evento observable a nivel internacional porque justamente la inestabilidad atómica expresada en los átomos, en los electrones, y después en los protones y después en la fusión y en la fisión del átomo, hubo aplicaciones que pues tuvieron una buena intención, como fue el caso de Chernobyl. Chernobyl fue una planta de generación de energía eléctrica a base de un proceso nuclear que acabó en una hecatombe que trajo consecuencias para más de 8 millones de personas en el mundo que estuvieron bajo los efluvios de esta radioactividad, pero poco a poco cada vez más se va controlando esta variante atómica, sí, que es pues al principio no tenemos la menor idea de lo que se trataba, esta ionización, y creo, fíjate, que en el principio del proceso que deforma en gran medida de los rayos X y de toda la consecuencia radiactiva, también estará la cura. Yo estoy seguro que en el futuro, para finales de este siglo, muchas cosas que antes se hacían con cirugía se van a hacer. A ver, pásale por acá, te van a poner una luz y se va a acabar el problema. Es lo que decía Albert Einstein, ¿no, Pa? O sea, el tema de la forma en la que se mueven los electrones dentro de nuestro cuerpo nos va a llevar a curar un montón de enfermedades, igual hasta a través de vibraciones y todo, a sanar el planeta. Y sí, lo que pasó en Chernobyl fue tan grave que hasta la fecha están vetados. Hoy no se puede sembrar, no se puede cosechar, no puede haber ningún tipo de ganadería, nada, porque la tierra, es muy interesante lo que pasa con todas las toxinas que suben al aire. Tienen que volver a caer a la tierra y es ahí donde vuelven a cambiar su código y se vuelven puras, ¿no? Entonces, toda la radiación que salió de Chernobyl tiene que entrar a la tierra y van a pasar muchísimos años para que esa zona pueda ser otra vez, pues, que tenga fertilidad, ¿no? Pero sí, en Chernobyl no puede salir nada. Chernobyl, la isla de 3 millas, la 3 Mile Island, la 3 Mile Island en los Estados Unidos, Fukushima en el Japón. O sea, tenemos ejemplos de lo que ha sucedido con la radioactividad y sus consecuencias. De hecho, tenemos encima el problema de Fukushima, que van a tener que vaciar tanques que se quedaron con radioactividad adentro de las plantas generadoras, que van a tener que ser liberadas al mar en algún momento, y esto, la ONU está así, y el gobierno japonés está así, y todos estamos así, porque pues luego somos víctimas de nuestro propio éxito cuando descubrimos cosas como estas, ¿no? Pero, en fin, ¿qué no sería? ¿Qué sería del mundo de la medicina si Wilhelm no hubiera existido? ¿Te imaginas tú? Sí, imagínate, no sería... Igual y si hubiéramos llegado a esta conclusión, pero entre más rápido tengamos las respuestas, pues mejor, papi. Sí, claro que sí. Mi vida, gracias como siempre, mija.